¿ok? El sistema el sistema circulatorio o de irrigación es muy importante en este caso, ¿no? ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, los vasos principales. Tenemos la arteria superior, que es esta de acá, la arteria superior hipoficiaria, ¿no es cierto?, que forma un plexo a nivel del infundíbulo. Miren ustedes, al nivel del infundíbulo para recibir justamente las hormonas que vienen del hipotálamo. Acá lo están viendo, ¿ok? Luego esta va a drenar hacia esta vena porta. Eso de acá es una vena porta. Lo que ven acá es una vena porta. Y esta vena porta se va a unir, ¿no es cierto?, a este otro plexo capilar, que es el plexo secundario, que va a estar rodeando prácticamente a las células que forman pares distales de la adenohipófisis. Es decir, ella va a recibir las hormonas de las células, ya sean acidófilas o basófilas, que están en la adenohipófisis. ¿Ok? Luego tenemos, ¿no es cierto?, la arteria hipoficiaria inferior, que se une justamente a la arteria hipoficiaria anterior a través de esta arteria trabecular. Miren, esa es la arteria trabecular. Y esta forma otro plexo aquí, ¿no es cierto?, que es el plexo de la pars nervosa, que está recibiendo las hormonas que se están depositando en las terminaciones nerviosas de estos axones, ¿ok? Entonces, todas las hormonas producidas en el hipotálamo, ¿no es cierto?, van a llegar hasta aquí y se van a depositar en la terminación nerviosa y van a luego, en el momento que le llega la orden de la secreción, la van a secretar hacia los capilares, ¿no es cierto?, del plexo nervioso. Estos capilares, chicos, son capilares fenestrados, ¿no? En las glándulas normalmente hay capilares fenestrados, ¿no? Y también vamos a encontrar sinusoides, ¿no? Si recordamos la clase pasada, tenemos bien claro cuáles son las características, ¿no es cierto?, de los sinusoides y también de los capilares fenestrados, ¿no es cierto?, son diferentes. Y la principal diferencia es la membrana basal, ¿no es cierto? Muy bien, y aquí está todo lo que acabo de comentarles, ¿no es cierto?, para que lo puedan leer. Luego vamos a mirar ahora el origen de esta glándula. Como ustedes observan, ¿no es cierto?, la glándula tiene dos formas histológicas. Una que corresponde al sistema, al tejido epitelial, ¿no es cierto?, que forma parte de la adenohipófisis, y otra que está formada por tejido nervioso, que está en la neurohipófisis, ¿no es cierto? Entonces, el origen de cada uno de estos tejidos también es diferente. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, miren ustedes, aquí observamos en el embrión, ¿no es cierto?, cuando recién se está formando el prosencéfalo y el diencéfalo, del piso del diencéfalo, aquí, miren, hay una zona llamada justamente infundíbulo. Aquí, miren, el infundíbulo. Este infundíbulo entonces comienza a crecer y se evagina en esa dirección, ¿ok? Y en la boca, entonces en la boca primitiva, lo que se llama el estomoideo, acá, miren ustedes, aquí hay una evaginación, ¿no?, hacia adentro. O sea, en lugar de, aquí sería una invaginación, aquí sería una evaginación, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la flecha nos indica hacia dónde crece el tejido, ¿no es cierto? Y se va a juntar prácticamente con esta evaginación del diencéfalo. Y esta parte de acá es la que se llama la bolsa de Rathke. ¿Sí? La bolsa de Rathke. Entonces, de la bolsa de Rathke, ¿no es cierto?, aquí, miren ustedes, se va a formar justamente, ¿qué parte sería? La adenohipófisis, ¿no es cierto? Y del infundíbulo se va a formar la neurohipófisis, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen acá, ¿no?, el origen de estas dos partes. Y lo que queda en el centro será la neurohipófisis, ¿no es cierto? A veces hay como unas pequeñas bolsitas, ¿no es cierto?, que van a formar justamente el lóbulo intermedio aquí, ¿sí? Ahora, ¿en dónde encaja esta glándula? ¿No? Todo el mundo sabe. En la silla turca del esfenoides, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces quiere decir, muchas veces, miren ustedes, ¿no?, a veces quedan restos de la bolsa de Rathke, acá, miren, aquí estas estructuras verdecitas, ¿no es cierto?,
¿ok? Esa estructura verbecita que ustedes observan acá muchas veces puede desarrollar algunos tumores. Por eso es importante, ¿no?, tener una idea clara del origen de los órganos para ver justamente también algunos tumores, para estudiar el origen de algunos tumores. ¿Ok? Entonces, ese tumor que se puede formar aquí por los restos justamente de esta parte de la bolsa de Rathke, ¿no es cierto?, se llama craniofaringioma. Son los craniofaringiomas, ¿ok?, que se pueden formar. Entonces, recuerden que la formación de todos los órganos depende justamente de genes, ¿no es cierto? Está controlado por genes. Y en este caso, ¿no es cierto?, la formación de la hipófisis, sobre todo la bolsa de Rathke, ¿no es cierto?, va a estar comandado, podríamos decir así, por este gen, ¿no es cierto?, que induce el crecimiento, que se llama proteína 4, ¿no? Es una proteína que es morfogenética del hueso, ¿no es cierto? Ok. La otra, el otro grupo de genes, ¿no es cierto?, son los que tienen que ver con el factor de crecimiento 8 del fibroblasto, ¿ok? Y los genes reguladores son estos que ven ustedes acá, ¿no? El LHX3, el LHX4, y el desarrollo luego también depende de otro grupo, de otra familia de genes que corresponden a estos de tipo LIN, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, todos son estos genes, y yo me imagino, esto lo van a ver muy bien cuando hagan embriología, o si ya hicieron embriología, deben haberlo visto, ¿no? Cómo es que los genes, ¿no es cierto?, comandan el desarrollo de los órganos y tejidos, ¿ok? Muy bien. Entonces ahora metámonos ya a la parte histológica. Cuando miramos una glándula hipófisis, ¿no es cierto?, ¿ok?, o una pituitaria, esta está coloreada con una tricrómica, ¿no? Se llama Sousa-Helms, ¿no? Esa es una técnica especial para justamente observar las diferencias entre la adenohipófisis, todo esto es la adenohipófisis, y todo esto es la neurohipófisis, ¿no? Ahí ven el infundíbulo, acá ven la pars nervosa, ¿no? Aquí ven los restos de la bolsa de Rathke, que son los quistes de Rathke, que forman justamente el lóbulo intermedio, ¿no es cierto? Y aquí miren ustedes estos que se ven como puntitos, ¿no es cierto? Son prácticamente todas las células que forman la adenohipófisis, ¿no? Todo esto, aquí en la parte más externa serían las eosinófilas, todas estas de acá, serían las células eosinófilas, y las más centrales, las basófilas. Pero eso aquí está tan pequeña la magnificación, ¿no es cierto?, que no estamos viendo células, solamente estamos viendo la coloración. Y ustedes se pueden dar cuenta que esta misma coloración se continúa, ¿no es cierto?, hacia el infundíbulo. Entonces quiere decir que el infundíbulo está envuelto, también una parte está envuelta por la adenohipófisis, ¿no?, que es la pars infundibularis, ¿ok? Muy bien, esta coloración ya es una coloración hematoxilina eosina, ya es diferente. Esta es la técnica convencional, ¿no es cierto? Es la técnica convencional que utilizamos en histología, ¿no?, y en patología, definitivamente. Y cuando queremos ya resaltar algunos tejidos, algunas células, entonces hacemos coloraciones especiales o hacemos histoquímica o inmunohistoquímica, ¿no es cierto?, dependiendo qué cosa es lo que estamos buscando. Entonces acá en este corte es fácil, ¿no es cierto? ¿Qué será esta parte de acá, chicos? ¿Qué será? ¿Adenohipófisis o neurohipófisis? Neurohipófisis, el lóbulo posterior, ¿no es cierto? Y esa parte será la adenohipófisis, ¿no es cierto? Es de la pars distalis, o lóbulo anterior, ¿ok? Aquí no estamos viendo la parte infundibular que está hacia arriba, ¿ok? Y esa parte que está pespunteada aquí, claro, esos serían las bolsas de Rathke o los quistes de Rathke que van a formar la pars intermedia, ¿ok? La pars intermedia. Entonces, ese es en H. Ahora, tomamos una parte de la adenohipófisis, ¿no es cierto?, y vemos esta imagen, ¿ok? En esta imagen reconocemos dos tipos de células. Unas células que están coloreadas muy eosinófilas, miren todas estas, que son las acidófilas, ¿no es cierto?, y estas que están por acá, ¿no es cierto?, que van a ser las basófilas, ¿no? Las que están más oscuritas, más azulitas, son las basófilas. Y hay algunas que yo aquí no las veo, ¿no?,
pero en otras fotografías seguro la vamos a ver, que no tienen su citoplasma, no está coloreado, y se van a llamar las cromófobas, ¿ok? Entonces, como ven, la adenohipófisis histológicamente está formado por gran cantidad de parénquima, porque el dominio celular, y más bien el estroma es muy escaso. Miren ustedes el tejido conectivo, ¿no? Que aquí vemos, con la HS se ve muy poquita, ¿no es cierto? Que está entre los grupos celulares, aquí es escaso. Entonces hay un tejido conectivo reticular que está sosteniendo, ¿no es cierto?, formando parte del estroma de esta glándula. ¿Ok? Recuerden que siempre tiene que haber tejido conectivo. En algunos órganos habrá gran cantidad de tejido conectivo y en otros habrá poca cantidad de tejido conectivo. ¿Ok? Sí. ¿La cual? Sí, te decía que en esta fotografía no se ven las cromófobas, ¿sí? Están las basófilas, pero no hay las cromófobas, ¿sí? Sí, las basófilas están pálidamente teñidas, ¿no es cierto? ¿Ok? Lo que resaltan más son estas acidófilas, ¿ok? Seguro que en otra fotografía que voy a mostrar más adelante podemos ver de repente las cromófobas, ¿ya? Esa es otra tensión, miren ustedes. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, eso de acá, todos estos vasos que ven acá son sinusoides. ¿Ok? Estos vasos son sinusoides. Todos son sinusoides. Eso es la adenohipófisis, pero en esta fotografía, por ejemplo, seguro la zona donde se ha tomado, esas que están de color naranja son las acidófilas. Porque aparentemente aquí han hecho la coloración con Orange G, se llama el colorante. El Orange G está coloreando justamente las acidófilas y el resto de células son basófilas. Las cromófobas son pocas y a veces no se pueden localizar fácilmente, pero seguro que en otra foto también. Aquí la magnificación está muy baja. Aquí miren ustedes, todos estos puntitos naranja que ven acá es sangre, ¿eh? Son glóbulos rojos que también se han coloreado, ¿no? Con ese colorante que está coloreando a las células eosinófilas. ¿Ok? Aquí, a mayor aumento vamos a ver. ¿Sí? Ya, es una tricrómica, pero que tiene Orange G. Mira, en esta fotografía que está a mayor aumento de la misma anterior que hemos visto aquí, mira, a mayor aumento, aquí vemos un capilar lleno de glóbulos rojos, ¿no? Aquí vemos algunas células acidófilas, estas que están acá, las que están coloreadas de medio lila, ¿no es cierto? Las de acá son las basófilas, ¿no es cierto? Y aquí deben estar las cromófobas, a ver dónde están. Quiero mirarlas bien. Aquí, por ejemplo, mira, acá es el núcleo, aquí es el núcleo, pero el citoplasma no está coloreado. Aquí también hay otra que se ve tenuamente, ¿ok? El citoplasma no está coloreado. Entonces se llaman cromófobas justamente porque el citoplasma de estas células no se colorea, ¿ok? Y ahora vamos a ver de por qué no se colorean, por qué las acidófilas sí se colorean, ¿no? Las basófilas sí se colorean y las cromófobas no. Entonces, cuando vemos la histología, lo que yo les decía, está formado por cordones de células epiteliales. El estroma es mínimo, ¿no? Y ya hay capilares, como les dije, ¿no es cierto?, fenestrados, o también hay sinusoides, ¿ok? Entonces, ya la irrigación la hemos estudiado, entonces ya sabemos cómo salen las hormonas de esta glándula. Ahorita en este momento lo que vamos a ver es las células acidófilas. ¿Qué producen las células acidófilas? Si las queremos localizar dentro de la glándula, normalmente las acidófilas están en las partes laterales de la glándula. Como vimos en la primera foto, ¿recuerdan? Esa foto que era esa tricrómica, donde veíamos casi toda la glándula, las partes laterales están formadas por esas regiones de células acidófilas. Entonces, estas células van a secretar solamente dos hormonas, la hormona de crecimiento y la prolactina, que son hormonas peptídicas, hormona de crecimiento y prolactina, ¿ok? Entonces, a la hormona de crecimiento también se le llama somatotropina, ¿no es cierto? Porque recuerdan ustedes que
su efecto va a ser sobre las células de nuestro cuerpo, como musculares, óseas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en las acidófilas, más o menos las somatotropas son del 40 al 50%. Es decir, hay un alto número de células de esas acidófilas que van a estar produciendo esas hormonas, las somatotropinas. Mientras que las que producen prolactina solamente, o lactotropas también se le llama, solamente están del 15 al 20%. ¿Okay? Entonces quiere decir que el resto de células serán promócovas, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Las somatotropas, ¿no?, producen hormonas de crecimiento, las lactotropas producen la prolactina. Vamos a ver cómo actúan estas hormonas. Aquí estamos hablando de la hormona de crecimiento. Entonces, acá las células acidófilas, mira, en la adenohipófisis va a producir la hormona de crecimiento, pero siempre y cuando haya recibido, ¿no es cierto?, las señales del hipotálamo. El hipotálamo tiene que haber producido, ¿no es cierto?, el factor de crecimiento no, sino la hormona liberadora, ¿no es cierto?, de la hormona de crecimiento, ¿no? También se llama factor liberador de la hormona de crecimiento, ¿ok? Entonces, ella hace la regulación positiva, ¿no? Induce a las células acidófilas a que produzcan la hormona de crecimiento. Pero miren ustedes, esta hormona de crecimiento no actúa directamente sobre los órganos como los huesos, sino que actúa sobre el hígado. Y ese hígado, ¿no es cierto?, ¿ok?, que al ser activado por esa hormona del crecimiento, va a producir este factor 1, que se llama factor de crecimiento 1, semejante a la insulina. ¿Ok? Entonces, esa hormona producida por los hepatocitos es la que va a actuar sobre la epífisis de los huesos, en las zonas de crecimiento, en las placas epifisiarias, ¿no es cierto?, para que haya un crecimiento del esqueleto. ¿Ok? Ahora, recuerden ustedes que también hay una regulación negativa. La regulación negativa, miren ustedes, chicos, qué interesante, ¿no? Lo va a dar la somatostatina, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero también la elevación de la glucosa en la sangre. Cuando la glucosa aumenta en la sangre, también se inhibe la salida, ¿no es cierto?, de la hormona de crecimiento, la producción de la hormona de crecimiento. ¿Ok? Ahora bien, recuerden ustedes que cuando hay algunos tumores en la hipófisis que tengan que ver con estas células, ¿no es cierto?, puede haber un exceso de producción de hormona de crecimiento y eso va a producir patologías como el gigantismo, si es que esa alteración se da en los niños. Pero si da en el adulto, ¿no es cierto? En el adulto ustedes saben que da, ¿qué cosa? La acromegalia, ¿no? Entonces, quiere decir, imagínense, llegamos a la adultez normales, ¿no es cierto?, pero si por A o por B razones aparece un tumor y hay una hipersecreción de esta glándula, inmediatamente nuestros huesos comienzan a crecer. Y como ya tenemos una estructura, comienzan a aparecer rasgos totalmente feos, alterados, ¿no es cierto? Y posiblemente en los cuentos de los niños, cuando hablan de los gigantes, ¿no es cierto?, de repente eran personas así, de estos acromegálicos, ¿no?, porque esos gigantes eran feos, ¿no? No eran gigantes con morfología normal. Bien, entonces, miren ustedes, estos son casos de adenomas que aparecen justamente en la hipófisis, ¿no es cierto? ¿Ok? Y normalmente dice que hay una mutación en el gen que codifica esta molécula, ¿no es cierto? Es una proteína, la hidrocarbón, ¿no?, que interactuante, que justamente tiene que ver con la producción de este tumor. ¿Ok? Entonces, eso sería la hormona de crecimiento. No, estamos hablando de la adenohipófisis. Sí. Lo que pasa es que, a ver, mira, aquí es la adenohipófisis. La acidófila produce hormona de crecimiento. Pero ¿quién activa a estas células?
El hipotálamo. En el hipotálamo, es decir, el hipotálamo tiene que haber liberado ese factor de liberación de la hormona de crecimiento para que ella pueda funcionar. Ah, lógico, lógico. Es que el esquema es al revés. Ya, olvídate de ese esquema. Aquí estamos hablando de la adenohipófisis, ¿ya? Ok, perfecto. Ok, aquí está lo que acabo de contarles, lo pueden leer. Bien, miren, esta coloración que ven acá es una parte de la hipófisis donde se ve aquí también los sinusoides, miren, los sinusoides, estos son capilares bastante ensanchados, como ustedes saben, ¿ok? Y esa es parte también de la adenohipófisis, ¿no es cierto? Esta coloración es una coloración en plástico, o sea, no se usa parafina, se usa plástico, una resina epoxi, por eso se colorea con azul de toluidina. Esta tinción es de azul de toluidina, ¿ok? Este es un paso, se corta a más o menos en el grosor de una micra y se puede ver perfectamente, miren ustedes, los granos que hay en las células, miren. ¿Bien? ¿Se ven los granos? Ahí está. Entonces, si ese corte, ¿no es cierto?, lo llevamos al microscopio electrónico, podemos ver esto. Y esta célula, con estos granos, ¿no es cierto?, es justamente una célula somatotrópica. Esa de acá es una somatotrópica. Y fíjense el tamaño de los granos. Mientras que aquí se ve un pedacito y aquí se ve otro pedacito de la lactotropa, ¿no? Esa de acá es la lactotropa. Y miren los granos de la hormona. Son mucho más grandes. Entonces, para poder reconocer a las células qué tipo de hormona producen, ¿no es cierto?, entre las basófilas y entre las acidófilas, podemos utilizar dos técnicas. Química o podemos utilizar microscopía electrónica. Y cuando usamos la microscopía electrónica, la diferenciación lo hacemos por el tamaño de los granos. ¿Ya? Entonces, miren la diferencia, ¿no? Esta es la somatotropa y esta de acá, los granos de las células que producen la prolactina. ¿Ok? Entonces son bastante diferentes. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. La siguiente hormona producida por las células acidófilas, ¿no es cierto?, va a ser la prolactina. Entonces, aquí también igual, pero en el caso de la prolactina, ¿no es cierto?, el hipotálamo, en este caso, para que haya un feedback positivo, ¿no es cierto?, también produce esta hormona liberadora de la prolactina, ¿no es cierto?, ¿ok? Pero también, ¿no es cierto?, puede actuar positivamente esta hormona liberadora de la tirotropina, ¿ok? Hormona liberadora de la tirotropina, de la tiroides, ¿no es cierto? Esas hacen el feedback positivo. Entonces, miren ustedes, las células acidófilas producen la prolactina actúa sobre las glándulas mamarias, ¿no es cierto? Pero actúa de tres formas durante el embarazo, ¿ok? ¿Cómo es así? La mamogénesis. ¿Qué quiere decir mamogénesis? O sea, estimula que crezca la glándula mamaria. Pero por supuesto, recuerden ustedes que también hay otras hormonas que tienen que ver con el crecimiento de esa glándula. Entonces trabaja conjuntamente, ¿no es cierto?, con los estrógenos y con la progesterona. Entonces las tres hormonas hacen que la glándula mamaria durante el embarazo, ¿no es cierto?, crezca. La otra acción es la lactogénesis, es decir, la producción de las glándulas, mire, de estas glándulas, ¿no es cierto?, de la leche, ¿no es cierto?, va a producir la leche después del parto, porque recuerden ustedes que la leche no se forma antes del parto, ¿no? En el momento del parto, a la hora que nace el niño, ¿no?, hay una especie de un plasma, que es el calostro, que está lleno de anticuerpos y que es beneficioso para el niño y es la primera lactación. Y luego de eso comienza ya a producir leche. Y eso lo hace justamente, ¿no es cierto?, esta hormona. Entonces, esa fase nosotros se pone todo lo que pasa y para la más chiquita, la leche para nosotros, siempre tiene que ser de
leche y tomamos nosotros, ¿no es cierto? Y luego, la otra acción es la galactopoiesis. Galactopoiesis, ¿no es cierto? Esa galactopoiesis, recuerden que tiene que ver con la lactosa, la absorción de la lactosa, leche misma. Recuerden que la lactosa, ¿qué cosa era la lactosa? Es un monosacárido, ¿cierto? Un monosacárido de leche. La lactosa, según la lactosa, una lactosa y forma la lactosa, ese es el azúcar, que es el disacárido, ¿no es cierto? El disacárido que hay se llama lactosa. ¿Cuáles son los monosacáridos que forman esta leche? Es la lactosa, la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, se dice acá, la poiesis está estimulada por la prolactina y por la oxitocina. O sea, no cada persona está hormona, simplemente va a acompañar, ¿no es cierto? Okay. Entonces, ahora, la manifestación negativa, lo cual habla de la dopamina, pero también, ¿es cierto? Recuerden ustedes que la producción de leche también depende mucho de la succión. Entonces, no solamente las hormonas, si están activando la glándula mamaria, sino también va a activar la succión durante la lactancia. Si eso es un estímulo diario, puedes decir así, para que la glándula pueda producir leche. Ahora, hay patologías con respecto a la prolactina, claro que sí, ¿cierto? Cuando hay un exceso de prolactina, que hay a veces algunos humores en esta glándula, se produce la hiperprolactinemia. Si se produce leche sin estar embarazado ni dando de la lactancia, ¿no es cierto? Inclusive no solamente las mujeres puede aparecer los hombres también, los hombres también tienen la glándula mamaria. Entonces, cuando hay una secreción de leche que no tiene que ver nada con la lactancia, es cierto, y es simplemente porque haya un tumor en esta glándula. Una hiperprolactinemia va a producir hiperactividad. Tanto en hombres como en mujeres, tanto en hombres como en mujeres. El hecho de que haya una producción variante de esta hormona, es cierto, produce fertilidad, pero es reversible.